No soy vuestro cajero, dejé de ser la billetera de mi familia. Empujé la puerta con la bolsa colgándome del antebrazo como si de pronto pesara el doble. Habían pasado meses desde la última vez que estaba allí, aún así, el olor a magnolias y a sal en el aire húmedo me golpeó con esa mezcla de nostalgia y alerta que me dejaba rígida. Debería sentirse como volver a casa, pero lo que sentí fue que estaba entrando en una trampa cuidadosamente aceitada por años de sonrisas ensayadas. Ni siquiera alcancé a tocar el timbre. La puerta se abrió con un quejido de madera lustrada y allí estaba Carmen, mi madre, clavada en el umbral con esa sonrisa perfecta que jamás le alcanzó a los ojos. «Cariño, mírate», canturreó, cuidando no rozar su barra de labios cuando acercó un beso tibio al aire junto a mi mejilla. «¿Sigues con ese gesto tan serio, eh? Un poco de color no te vendría mal». Reprimí una risita tensa, la clase de sonido que sale cuando aprietas una válvula para que no estalle nada. Dentro, Rogelio, mi padre, apenas levantó la vista de un periódico que no estaba leyendo. Hizo el amago de un asentimiento que se quedó a medio camino y soltó un gruñido de reconocimiento que equivalía a un hola en su vocabulario básico. En el sofá, Claudia, mi hermana pequeña, se había acomodado con un dominio que convertía el salón en un escenario personal. Golpeaba las uñas recién hechas contra el reposabrazos con un ritmito satisfecho y me regaló una sonrisa lenta, sobradora. Bueno, si no es la gallina de los huevos de oro de la familia, soltó con dulzura envenenada. Apreté los puños a la espalda y dejé la maleta junto al recibidor. No tenía sentido entrar al choque. Con ellos nunca lo tenía. La mesa del comedor ya estaba puesta con un esmero ceremonioso, copas que brillaban, cubiertos alineados al milímetro, servilletas de tela con anillos de plata. Parecía que esperaran a un embajador, pero la sensación, clavada en mi estómago, era que el puesto de honor lo ocupaba yo, en una bandeja. Los vasos tintineaban con un volumen excesivo, los cuchillos arañaban losa como garras. Comimos en un silencio denso que sabía a tragar piedras. Yo desmigajé el pollo asado a mordiscos pequeños, tratando de convencer a mi cuerpo de que aquello me nutría y no me carcomía. A mitad de camino, Claudia se aclaró la garganta como quien va a dictar sentencia. Enderezó la espalda, hizo girar el tenedor entre los dedos y, con teatralidad medida, anunció: «He decidido celebrar mi cumpleaños este año. Una cosita íntima en el Gran Carlistón, nada exagerado», agregó, como quien comenta el tiempo. Parpadeé. El Gran Carlistón no era una cosita. Era de los lugares más caros de Charleston. Llamarlo pequeña fiesta era una broma privada entre ella y su reflejo. Siguió hablando como quien ya firmó todo: «Ya hablé con el coordinador. La suma ronda los $220,000, pero no te preocupes, Lucía te tiene cubierta». Por un segundo creí que había oído mal. Miré a mis padres, esperando la reprimenda cariñosa: «Él, no digas tonterías, Claudia», la carcajada que desactivara la soberbia. En cambio, la sonrisa de Carmen se ensanchó como si hubiese salido el sol. «¿No es emocionante, mi vida? Después de todo lo que ha pasado, tu hermana se merece algo especial», dijo. Rogelio, sin mirarme, remató: «Y a ti te va tan bien, no es nada». El corazón me golpeó las costillas, lento y contundente. Dejé el tenedor con cuidado para que no se notara el temblor en los dedos. «¿Hablaste con el coordinador del evento?», pregunté, modulando la voz. «Por supuesto», respondió Claudia, distraída, soplando una pelusilla imaginaria de su vestido. «Les dije que te pondrías en contacto para el pago». Los miré uno por uno y sentí que algo muy hondo se retorcía y crujía por dentro, como cuando una raíz se quiebra. No era solo el dinero. Ni siquiera el descaro. Era la naturalidad con la que daban por sentado que mi único valor era pagar, la manera en que hablaban como si estuviera decidido de antemano, como si yo fuera una tarjeta con latidos, no una hija. Nadie pensó en preguntarme, dije, más bajo de lo que creí. «Oh, vamos, Lucía», agitó la mano Carmen, como espantando una mosca. «No seas dramática. Es solo dinero. La familia va primero». Empujé la silla hacia atrás despacio. El chirrido de las patas sobre el suelo hizo un surco en la escena. Tenía toda la rabia subida a la garganta, lista para reventar la copa contra la pared, para escupir la lista completa de humillaciones en orden cronológico. Pero no lo hice. Alicé la falda con las palmas, me dibujé una sonrisa fría y mínima y dije: «Con permiso». Salí sin mirar atrás, con los tacones marcando un compás firme en la tarima pulida. En el porche, el aire pegajoso me llenó los ojos de lágrimas, pero respiré hondo hasta tragarlas. No les iba a regalar ni eso. Habían dejado claro, una vez más, lo que yo era para ellos, y por primera vez empecé a creerlo de verdad. Aún así, me prometí que no me quedaría muda para siempre. No otra vez. Conduje a casa en silencio. Las luces de neón y la humedad de Charleston pasaron como un decorado corrido, borroso. No registré casi nada. Quería archivar la noche en el compartimento de cosas que no importan, persuadirme de que había batallas que no merecían desgaste. Tenía mi hotel, mis proyectos, mi vida organizada con las manos en el timón. Podía con esto.
Me repetí ese mantra hasta aparcar. Apenas me quité los tacones y me dejé caer en el sofá, el teléfono vibró en la mesa. Lo tomé por inercia, todavía con el eco de los cubiertos en la cabeza. Una notificación de Instagram. Claudia había subido una historia. Normalmente la habría ignorado. Pero algo me pinchó la boca del estómago. Abrí. El video era un recorrido lento, con filtro cruel, por una casita modesta y la pintura descascarillada de una fachada que yo conocía bien. Mi casa. Mi sedán azul, viejo y leal, aparcado delante, parecía más triste bajo esa edición que resaltaba los peores ángulos. De fondo, la voz de Claudia, empalagosa hasta el empacho. ¡Ay, qué mona! Se esfuerza tanto por ser independiente. ¡Qué preciosa! El siguiente clip la mostraba a ella y a sus amigas riendo a carcajadas, secándose las lágrimas de rímel ante la cámara. En la pantalla flotaban emojis de llanto risueño, carcajadas por cientos, y la leyenda: cuando tu hermana mayor gana 6 cifras pero vive como en 1995. Los comentarios eran un desfile de gente que no veía desde el instituto, primos lejanos, conocidos de esos que solo aparecen para empujar con el dedo, todos se regodeaban en el chiste. Yo sentí la sangre hervir debajo de la piel, ese calor que deja la vergüenza cuando la prenden a lo público. Podía verlos con nitidez, no me miraban como persona ni como familia, me habían transformado en accesorio, en meme, en saco de boxeo para estirarse el ego. El primer impulso fue morder. Subir capturas. Hacer memoria de quien pagó el coche de Claudia, su matrícula, sus compras interminables. Podía humillarla con la misma facilidad con que me había expuesto. Mi dedo llegó al borde de la pantalla como quien abre un arcón viejo y peligroso. Me quedé ahí. Bloqueé el móvil, lo dejé boca abajo y respiré. 1, 2, 3 veces. Si respondía, ganaban. Buscaban la reacción, que pareciera resentida, envidiosa, mezquina. No iba a regalarles esa narración. Si esto terminaba, no sería al ritmo que impusieran. A la mañana siguiente me hundí en el trabajo con una especie de hambre. Dejar que la agenda me tragara había sido siempre una forma de volver a mí. Abrí hojas de cálculo, contesté correos, ajusté presupuestos, revisé reservas en Windmill House, que para mí era más hogar que cualquier otra dirección. Me dije que estaba hecho. Que el episodio se desactivaba si yo no le daba oxígeno. Alrededor del mediodía llamaron a la puerta de mi oficina. Adelante, dije sin apartar los ojos del monitor. Cuando levanté la vista, el aire me pesó en los pulmones. Carmen. Traía su sol falso y un pan de plátano envuelto con celo, como si viniera a dar la comunión. Empujó la puerta con el hombro, sin esperar invitación, y dejó el paquete encima del escritorio, justo al lado del teclado. Pensé que te gustaría un capricho, entonó, acomodando el pan como si con eso ordenara el mundo. Me quedé sentada, las manos juntas en el regazo, clavadas. ¿Qué quieres, mamá? La sonrisa le tembló una fracción de segundo antes de ajustarse otra vez. Metió la mano en el bolso grande y sacó un sobremanila. Lo depositó junto al pan con una delicadeza casi quirúrgica. Lo miré. Ya sabía por dónde venía. Esto es solo una formalidad, dijo, quitándole importancia con un gesto. Claudia necesita cerrar la reserva del Gran Carliston. Les hace falta un comprobante de fondos. No me moví. Solo tienes que firmar, añadió, dando un golpecito al sobre. Así pueden cargar tu cuenta directamente. No lo dijo como una petición. Era una instrucción. No habían venido a hablar. Venían a conectar la manguera a la fuente. Sentí una grieta lenta, profunda, recorrerme como cuando una presa viejísima empieza a ceder. Hubo recuerdos que se descolgaron solos, uno detrás de otro, como si fueran cajas con etiquetas que nunca quise leer, yo con 8 años. Devolviendo en una papelera durante una excursión y mamá susurrando al oído: ¿tienes idea de lo que nos cuesta este día? Yo con 12, pidiendo zapatillas nuevas para las pruebas de baloncesto y escuchando: hemos hecho sacrificios por ti, no pidas más. Yo con 17, renunciando a una beca completa a 3 estados de distancia para quedarme cerca porque te necesitamos. Nunca había sido amor. Era deuda. Y en su contabilidad, por mucho que pagara, siempre quedaba saldo. Miré a mi madre, a sus uñas perfectas, al pelo sin un cabello fuera de sitio, a ese pan de plátano en pose de ofrenda. No, dije. La palabra salió limpia. La sonrisa se desarmó lo justo para revelar el nervio. No voy a firmar nada, repetí, con esa calma que a veces asusta más que los gritos. No voy a pagar la fiesta de Claudia y no voy a dar explicaciones. En sus ojos apareció un destello de pánico, mínimo, antes de que lo empujara bajo la alfombra con otra máscara. Tomé el pan con cuidado y lo dejé caer en la papelera junto al escritorio. Deslicé el sobre detrás. Esto se acaba aquí, dije. Carmen me sostuvo la mirada un segundo sin aire, luego giró sobre los talones y salió sin ruido, como si el suelo fuera de cristal. La puerta se cerró y, por primera vez en años, respiré hondo sin que doliera.
Pasaron 2 días y casi me permití creer que, tal vez, lo habían entendido. Había cortado el cordón con unas tijeras firmes y había dicho no en un idioma que por fin entendía, el mío. Debí saberlo. Un martes por la tarde, con el zumbido de las cortadoras de césped colándose por la ventana, entró un correo a mi bandeja. Sin asunto. Un adjunto escaneado. Hice clic con un presentimiento que me reptó por la espalda. Era un contrato enviado por Julián Méndez, el asistente de Álvaro, el prometido de Claudia. No era un contrato cualquiera. Entre jerga legal y sellos elegantes, escondida como una astilla, había una cláusula. Si Claudia no cumplía con los pagos del cumpleaños, el saldo total se cargaría automáticamente a mis cuentas. Sin aviso. Sin audiencia. Solo un acceso limpio, firmado con tinta fina. No llamé. No lancé un correo incendiario. Cerré el documento, me apoyé en el respaldo y miré el techo hasta que mi respiración volvió a su sitio. Pensaban que me pillarían a contrapié, demasiado avergonzada, demasiado cabreada, demasiado blanda para mover ficha. Lo inteligente, admití, era ese cálculo. Lo que no vieron fue que la chica a la que habían moldeado con culpa y obediencia ya no vivía aquí. Esa noche me quedé hasta tarde en Windmill House. Los pasillos estaban en semipenumbra, la cocina zumbaba al fondo mientras el equipo recogía, y el hotel respiraba ese sosiego que tanto me sostenía. Me senté con Adriana, mi gerente de operaciones, compañera desde el primer ladrillo, le conté todo, con cada detalle que me ardía todavía en la lengua. Negó despacio, con una media sonrisa que nunca era gratuita. Están jugando sucio, dijo. Por suerte para ti, olvidaron algo. ¿Qué? Pregunté, agotada. Que la dueña de este lugar eres tú. Y dejaron huellas por todas partes. Abrió en la tablet el sistema de reservas. Allí estaba, blanco sobre negro, la confirmación del salón de baile a nombre de Claudia. Sin autorización mía. Sin depósito. Sin conversación. Preguntaste, dije con la tensión colgando. Usaron tu nombre y tus credenciales. Y el asistente de Álvaro se hizo pasar por tu oficina en un correo al equipo de eventos, explicó. Tenemos direcciones IP, correos, registros. Me recosté, aturdida y, en un punto vergonzoso, casi impresionada por la meticulosidad con la que habían montado el abuso. Si hubieran aplicado la mitad de ese empeño en su propia vida, pensé, no tendríamos esta guerra. Vamos a documentarlo todo, dijo Adriana, con esa calma quirúrgica que me devolvía columna. Cada reserva sin permiso, cada mail, cada llamada. Vamos a armar un caso que no tenga agujeros. Y después, pregunté. Después les quitamos la alfombra cuando más les duela. Asentí. Algo frío, sólido, se asentó en mis huesos. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía con las manos atadas. No más culpa. No más marea. La mañana de la gran fiesta de Claudia amaneció pesada, con tormenta gestándose cerca de la costa. Me senté en mi despacho de Windmill House con un café que se había quedado frío y miré las cámaras con pulso estable. La reunión íntima había mutado en circo. Proveedores entrando con montañas de flores, cajas de champán, vajilla con ribetes dorados. El personal corriendo para tapar huecos de exigencias imposibles. Y Claudia en el ojo de su propio huracán, mandando como si la obediencia fuera parte del servicio contratado. Desde el monitor la vi echarle una bronca al recepcionista por unos arreglos. Peonías, chilló, peonías, no, lo que sea esto. Un ramo de $500 acabó estrellado contra el suelo. Después irrumpió en el salón, chasqueando los dedos a los camareros, regañando a la coordinadora hasta hacerle temblar las manos. Sin subir el volumen de las cámaras, sus rabietas atravesaban el cristal. Ya no era mandona. Era cruel. Yo me quedé quieta. Adriana, a mi lado, iba marcando tiempos, extrayendo clips, guardándolo todo en un archivo seguro. Con esto te sobra para cancelar 3 veces, murmuró. Yo no respondí. Asentí despacio. La gota final llegó 1 hora antes de que empezara el evento. Claudia acorraló a uno de los chicos nuevos, un camarero de 19 años con las ganas todavía brillándole en los ojos, y le volcó una bandeja de canapés en el uniforme porque su sonrisa no daba la talla. Cerré la laptop. Me puse en pie. Alicé mi vestido con manos que temblaron solo el primer segundo. Era el momento. Salí al pasillo y crucé el hotel con la invisibilidad que te da a conocer cada esquina. Subí por la escalera lateral hasta la galería alta que se asoma al salón principal. Llegué justo cuando los invitados empezaban a entrar y los de seguridad ajustaban discretamente la postura. Reconocí al señor y a la señora Lozano por las fotos, impecables, severos, impermeables a la comedia ajena. Álvaro estaba junto a la mesa del champán, jugueteando con los gemelos, más incómodo que elegante. Claudia, vestida de dorado brillante, reía demasiado alto, sacudiendo el pelo. Esperé a que la música bajara naturalmente y las miradas subieran hacia la escalera. Entonces di un paso al frente. El silencio fue total,
De esos en los que se oye el zumbido de las lámparas. No tuve que alzar la voz. Buenas noches, dije. Soy Lucía. Soy la dueña de Windmill House y quería darles la bienvenida personalmente. La confusión se propagó como una onda. Vi la mueca de Claudia transformarse de desconcierto en horror. El color se le escurrió como si le hubieran tirado agua helada. Este era mi territorio. Aquí ella no era reina, era invitada. Por desgracia, continué, debido a una serie de incumplimientos de contrato, reservas no autorizadas y un comportamiento hacia el personal que viola nuestras políticas, este evento queda cancelado con efecto inmediato. El salón jadeó al unísono. Claudia avanzó con las manos abiertas, suplicantes que pretendían autoridad. No puedes hacer esto. Soy familia. Incliné la cabeza. No. Eres una invitada. Y a los invitados se les pide respeto. 2 guardias aparecieron en los bordes, discretos y firmes. Claudia buscó a Álvaro con los ojos desorbitados. Él no la miraba. Me miraba a mí, con algo que parecía respeto y también, tal vez, arrepentimiento. Sus padres endurecieron los gestos, un cuchicheo tenso pasó entre ellos, y su mirada hacia Claudia cambió de la desaprobación al franco desagrado. Hice un gesto leve al equipo, la música se apagó, el personal empezó a acompañar a los asistentes hacia la salida. Claudia quedó en medio del salón como un adorno caro fuera de lugar, brillante, furiosa y sola. Me di la vuelta y caminé de regreso por el pasillo. No grité. No supliqué. No bajé a su ring. Dejé que la verdad hiciera su trabajo cuando por fin apartas las manos que la sostienen donde no debe. En el corredor, el llanto de Claudia rebotaba apagado. No necesité mirar. Pude verla sin girar la cabeza, hecha un ovillo en el mármol, el rímel marcado en ríos, los puños apretados de impotencia. Había perdido, en un par de horas, la fiesta, la buena impresión de sus futuros suegros, la imagen lustrosa que había levantado como un castillo de naipes. No me detuve. No le tendí la mano ni el pañuelo. Pasé de largo con la cabeza alta y el pecho por fin quieto. No era crueldad. Era claridad. Salí al aire de la noche con olor a lluvia próxima. Respiré. Allí, bajo ese cielo que prometía tormenta, sentí una paz rara, como si al fin hubiese asomado la cabeza fuera del agua. A la mañana siguiente, ya con el primer café, el teléfono vibró. Rogelio. Dejé sonar. Contesté. Su voz, áspera, cortó, he oído lo que pasó. No lo lleves más lejos, ¿de acuerdo? Claudia ya ha tenido bastante. Era la verdad desnuda de toda una vida, no importaba la justicia, importaba la comodidad del mito familiar. Pude discutir, suplicar, pedir una visita. No lo hice. Adiós, papá, dije suave, y colgué. Sentí el último hilo aflojarse sin drama. Me quedé quieta un rato largo, dejando que el silencio me asentara, y descubrí que dolía menos de lo que imaginé. Windmill House floreció en los días que siguieron. Se corrió la voz. La dueña que ponía por delante la dignidad de su gente. Empezaron a llegar correos de clientes grandes preguntando por fechas y salones. Era como ver mi casa crecer ladrillo a ladrillo, esta vez sobre suelo firme. 2 semanas después, cuando el sol caía y dejaba la ciudad bañada en oro, llegó un correo de Rogelio. 5 líneas. Sin grandilocuencia. Me disculpo por cómo te traté. No fue justo contigo. Te deseo lo mejor. Rogelio. Tarde, pero sincero. Lo dejé reposar dentro y no respondí. Había comprendido algo que nadie me enseñó. La paz no se mendiga en el campo de batalla ni llega como premio de una victoria ruidosa. La paz está en irte aun cuando te pidan que te quedes para no molestar a los demás. Apagué la pantalla, salí al balcón y escuché el zumbido bajo de la ciudad. Respiré hondo. No porque todo fuera perfecto, sino porque, por fin, era mío. Me quedé en el balcón más tiempo del que pensaba, con la vista perdida en las luces de la ciudad y el sonido constante del tráfico. Era como si el mundo siguiera girando con su ritmo indiferente mientras yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que me había detenido a pensar en lo que de verdad quería. Esa sensación de ligereza contrastaba demasiado con el peso de los últimos días, y aún así me costaba creer que fuera real. Las horas en el hotel se sucedían como piezas de un engranaje bien aceitado. Windmill House era mi refugio, pero también mi trinchera. Ahí había invertido cada desvelo, cada sacrificio que nunca nadie en mi familia reconoció, y ver cómo todo eso florecía era un recordatorio de que yo no era solo lo que ellos decían. Adriana lo notaba también. Más de una vez me pilló sonriendo sola mientras revisaba correos y me decía, con esa mezcla de ironía y ternura suya, que por fin parecía una mujer que vivía para sí misma. La calma duró poco. Un martes, de esos en los que la humedad pega en la nuca y ni el aire acondicionado consigue aliviar, entró en mi bandeja de correo un documento nuevo. No tenía asunto, ni saludo, solo un archivo adjunto con el nombre formalización.
Lo abrí y enseguida reconocí la mano de Julián Méndez, el asistente de Álvaro. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado, un contrato disfrazado de protocolo de reserva, con cláusulas enterradas en párrafos interminables. Entre toda la maraña, resaltaba la trampa. Si Claudia no cubría los costos de su fiesta, automáticamente se me cargaba a mí la deuda. Me quedé leyendo cada línea con el estómago apretado, sintiendo como la indignación me subía despacio, como lava. No era un error administrativo, era un plan calculado para saltarse mi negativa. Era la confirmación de que, para ellos, yo era un cajero abierto de 24 horas. No llamé. No respondí. Cerré el documento y me recosté en la silla con los ojos al techo. Lo único que pensé fue, si creen que con esto me tienen acorralada, no me conocen. Esa misma noche me reuní otra vez con Adriana en la oficina del hotel. El ambiente estaba en calma, con el eco lejano del personal recogiendo el comedor. Le conté lo del correo y sus ojos brillaron con esa chispa que solo aparecía cuando estaba a punto de desarmar un problema como un rompecabezas. Olvidaron que este es tu terreno, dijo, deslizando la tablita hacia mí. En la pantalla estaba el registro de la reserva del salón principal, hecha a nombre de Claudia, usando mis credenciales, sin mi autorización. Habían dejado pruebas en todas partes, correos enviados desde cuentas falsas, registros de IP, confirmaciones de servicios firmadas con mi nombre. Era casi insultante lo torpes que habían sido en su afán de manipular. Vamos a armar un expediente, explicó Adriana, marcando cada detalle con precisión. No se trata solo de defenderte, se trata de que entiendan que aquí no se juega con tu trabajo ni con tu gente. Me quedé observándola mientras hablaba, pensando en la lealtad que ella me había demostrado desde el primer día. Ese contraste con mi familia me atravesó como un recordatorio cruel y dulce a la vez. Había encontrado en ella lo que nunca tuve en mi casa, alguien que me veía como persona y no como recurso. Los días siguientes los pasamos documentando todo. Adriana no dejó escapar ni un detalle. Cada clip de las cámaras donde Claudia humillaba a un camarero, cada mensaje enviado por Julián haciéndose pasar por mi oficina, cada exigencia fuera de contrato. El archivo creció hasta ser un arma perfecta, lista para usarse en el momento justo. Yo la miraba y me preguntaba si era esa determinación la que siempre me faltó cuando estaba bajo el techo de mis padres. La mañana de la fiesta llegó cargada de calor y tensión. Desde mi despacho observaba el salón a través de las cámaras. Era un espectáculo grotesco, flores de importación apiladas, champán en torres, un ejército de meseros lidiando con órdenes imposibles. Y en medio, Claudia, vestida como si fuera reina, gritando a cualquiera que se le cruzara. La vi romper un ramo de $500 porque no eran las flores que había pedido, insultar a la coordinadora hasta hacerle temblar las manos, tratar a los empleados como si fueran objetos. Ese desfile de abusos fue lo que terminó de sellar mi decisión. Adriana me puso una mano en el hombro y me dijo, en voz baja, ya tienes todo lo que necesitas. Ahora depende de ti. Me levanté. Mis piernas temblaron apenas al principio, pero se afirmaron en cuanto crucé el pasillo. No había vuelta atrás. Subí las escaleras hacia la galería que daba al salón principal justo cuando los invitados comenzaban a llenar la sala. Reconocí enseguida a los Lozano, los padres de Álvaro, con su porte implacable, y a Álvaro mismo, incómodo al lado de la mesa del champán. Claudia brillaba en el centro como un sol artificial, convencida de que el mundo giraba a su alrededor. Esperé el momento. Cuando la música bajó y las miradas subieron, di un paso adelante. El silencio fue absoluto. Buenas noches, dije, con una calma que no sabía que tenía. Soy Lucía, la dueña de Windmere House, y les doy la bienvenida a mi hotel. La confusión se expandió en segundos. El rostro de Claudia se torció primero en incredulidad y luego en horror. Lamento informarles, continué, que este evento queda cancelado con efecto inmediato debido a incumplimientos de contrato y un comportamiento hacia mi personal que no toleramos en este lugar. El salón entero contuvo la respiración. Claudia avanzó con manos temblorosas. No puedes hacer esto. Soy familia. La miré directo a los ojos. No. Eres una invitada. Y aquí, las invitadas respetan las reglas. Los guardias aparecieron discretamente. Álvaro ya no la miraba a ella, me miraba a mí, y en sus ojos vi algo que me sorprendió, respeto. Sus padres, en cambio, se susurraban entre dientes con gestos de desaprobación abierta hacia Claudia. El golpe había caído donde más dolía. Mientras el personal apagaba la música y guiaba a los invitados a la salida, Claudia quedó plantada en el centro del salón, desbordando furia y vergüenza, como una estatua brillante a punto de quebrarse. Yo me giré y caminé con paso firme hacia el pasillo, sin necesidad de gritar ni de explicarme. La verdad ya estaba haciendo su trabajo. El pasillo del hotel estaba en silencio, salvo por un sonido apagado que se filtraba desde el salón, el llanto entrecortado de Claudia. No necesité mirar atrás para imaginarla. Podía verla perfectamente en mi mente, arrodillada en medio del mármol, con el rímel resbalando en ríos oscuros, los puños apretados como si quisiera atrapar algo que ya se había perdido. La imagen era tan nítida que me dolió,
pero no me detuve. No era crueldad. Era claridad. Durante años había corrido a sostenerla, a limpiar el desastre que dejaba atrás, a cubrirla con mis recursos y mi paciencia. Esa noche entendí que ya no me correspondía. Pasé junto a la puerta, respiré el aire pesado con olor a flores aplastadas y salí al exterior. Afuera, la brisa húmeda anunciaba tormenta, el cielo cargado de nubes iluminadas a lo lejos por destellos eléctricos. El frescor me golpeó como una bocanada de vida. Conduje hasta casa en silencio, igual que aquella primera noche tras la cena. Pero esta vez no llevaba el pecho oprimido, sino un extraño alivio, como si al fin hubiera cerrado un círculo que llevaba abierto demasiado tiempo. Sabía que la calma duraría poco, que no iban a aceptarlo con facilidad. Pero también sabía que no estaba dispuesta a retroceder. La confirmación llegó a la mañana siguiente. Apenas estaba revisando las reservas cuando el teléfono vibró. En la pantalla, un nombre que ya no me sorprendía, Rogelio. Lo dejé sonar hasta el último segundo, pero algo en mí cedió y contesté. Isa, empezó, con la voz áspera. Todavía usaba ese diminutivo de mi infancia, como si así pudiera desarmarme. He escuchado lo que pasó ayer. No respondí. Esperé. Suspiró, pesado, como si yo fuera la que complicaba las cosas. No lo lleves más lejos, ¿de acuerdo? Claudia ya ha tenido bastante. La frase se me clavó como un aguijón. Ahí estaba, desnudo, lo que siempre había sabido pero nunca había querido aceptar del todo, nunca importó la justicia ni lo que yo sintiera. Lo único que contaba era mantener intacta la fachada, sostener a la niña de oro aunque hubiera arrasado con todo a su paso. Podría haber discutido, rogado, recordarle todo lo que yo había hecho por ellos. Podría haber pedido, una vez más, que me viera. Pero no lo hice. Adiós, papá, murmuré, con la voz suave. Y colgué. El silencio que siguió fue brutal, pero distinto. No era vacío. Era libertad. El último hilo que me unía a ellos se había roto sin ruido, sin lágrimas, sin súplicas. Me quedé un rato mirando la pantalla negra del móvil, esperando sentir esa punzada insoportable que había temido tantas veces. No llegó. Lo que sentí fue ligereza. Los días siguientes me refugié en Windmill House. El hotel parecía acompañar mi propio renacer, las reservas aumentaban, la reputación crecía, y de pronto empezaron a llegar solicitudes de clientes que jamás habría imaginado. Conferencias internacionales, bodas de alto perfil, retiros de empresas. El eco de lo ocurrido corría de boca en boca, y lo que para mi familia había sido un intento de humillación se había convertido en mi mejor carta de presentación, la dueña que defendía a su gente por encima del dinero. Adriana lo notó antes que yo. «¿Lo ves?», me dijo una tarde mientras revisábamos un calendario abarrotado de eventos. «Lo que hiciste no solo te liberó de ellos, también elevó a este lugar. Ya no es solo un hotel, es un ejemplo». Yo sonreí, un poco incrédula todavía, pero con el corazón latiendo más firme. Era cierto, ladrillo a ladrillo, estaba construyendo algo que me pertenecía de verdad, sin cadenas, sin culpas heredadas. Entonces, una noche, mientras el cielo se teñía de tonos dorados y anaranjados, llegó un correo inesperado. El remitente, Rogelio. Dudé antes de abrirlo. Temí encontrar reproches, exigencias, quizá algún chantaje disfrazado de súplica. Pero no. Eran solo 5 líneas. Me disculpo por la forma en que te traté. No fue justo para ti. Te deseo lo mejor. Rogelio. Tarde, pensé, pero sincero. Lo leí una y otra vez, dejándolo reposar dentro de mí. No respondí. Ya no necesitaba hacerlo. Comprendí que no hacía falta tener la última palabra para cerrar una historia. La verdadera paz no llega con victorias ruidosas ni con disculpas que aparecen cuando ya todo está perdido. Llega cuando decides irte y dejas de esperar que alguien cambie para poder ser libre. Apagué la pantalla, salí al balcón del hotel y contemplé la ciudad iluminada. Respiré hondo, sonreí apenas. Por primera vez en mucho tiempo, supe que la vida me pertenecía a mí. El correo de Rogelio quedó sin respuesta. Lo dejé ahí, como quien coloca una piedra sobre una tumba, no para olvidarla, sino para reconocer que ya estaba cerrada. Esa fue la última vez que busqué una validación en él, o en cualquiera de ellos. Los días que siguieron fueron distintos. No me refiero a que todo se volviera fácil de pronto, ni a que las heridas cicatrizaran en cuestión de horas, sino a que empecé a vivir con la certeza de que podía elegir. Y esa libertad pesaba mucho menos que la cadena de expectativas que había cargado desde niña. Windmill House se convirtió en mi brújula. Cada evento que llegaba, cada pareja que confiaba en nosotros para su boda, cada empresa que reservaba salones para sus conferencias, reforzaba la idea de que estaba construyendo algo sólido con mis propias manos. Adriana solía decir que el hotel había nacido de mis cicatrices, y quizás tenía razón, estaba levantado sobre los vacíos que ellos dejaron, pero con cimientos que ya no podían quebrarse. Me encontré sonriendo más seguido, incluso en los pequeños detalles.
Al revisar la cocina y ver al personal reírse entre platos. Al caminar por los pasillos iluminados de noche sabiendo que ese espacio respiraba gracias a mí. Había dejado de esperar que mi familia me viera. Ahora me veía yo, y era suficiente. La paz no llegó con una batalla ganada, ni con un triunfo estruendoso. Llegó en el silencio de las decisiones que tomé sin pedir permiso, colgar una llamada, no firmar un papel, cerrar una puerta. Y descubrí que en esa clase de gestos se encontraba la verdadera fuerza. No voy a mentir, hubo noches en que el recuerdo me pinchaba. Escenas que regresaban de golpe, como Claudia riéndose en aquella historia de Instagram o Carmen con su sonrisa enmascarada extendiéndome aquel sobre. Esos momentos no desaparecieron, pero dejaron de dictar cómo debía sentirme. Ya no eran cadenas, eran marcas de lo que había sobrevivido. Entendí entonces que no se trataba de que ellos cambiaran, ni de que un día vinieran a pedirme perdón con lágrimas en los ojos. La reparación no iba a llegar de ellos. Estaba en mis manos. La encontré al apartarme, al negarme a seguir cumpliendo el papel de cajero automático compulso. Esa certeza fue la que me sostuvo cuando, semanas más tarde, alguien mencionó a Claudia en una conversación casual. Sentí apenas un cosquilleo, nada más. No rabia, no dolor. Solo distancia. Y eso, para mí, fue el verdadero cierre. Respiré hondo, miré la ciudad desde la terraza del hotel y lo supe con claridad. Ya no necesitaba su aprobación, ni su aceptación, ni siquiera sus disculpas. Tenía lo que siempre busqué sin saberlo, mi propia voz, mi propio lugar, sobre todo, mi paz. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.